Bueno, los objetivos, chicos, recuperar la anatomía normal y radiológica del sistema nervioso central. Vamos a ir viendo algunas cosas mínimas, que el resto lo van a tener que ver ustedes. O ya lo vieron, o lo deberían saber. Identificar alteraciones que modifican la normalidad y plantear posibilidad diagnóstica. Van a ver que en la mayoría de las patologías las cosas se pueden ver en forma similar imagenológicamente, pero como en todo en la medicina, siempre todo tiene que estar de la mano de la clínica del paciente, ¿sí? Porque vamos a ir repitiendo secuencias que se ven en resonancia o cosas que se ven en tomografía que pueden ser similares. Ahora bien, de la mano o al ladito de la clínica va a variar el diagnóstico presuntivo que tengamos, ¿sí? No podemos dar un diagnóstico solamente con una imagen. Siempre tenemos que tener la clínica del paciente, que bastante abandonada la tenemos. Y lo mismo la semiología del paciente, el examen clínico y todo. Eso es la base de todo. Conocer los métodos auxiliares de diagnóstico. Ustedes ya tienen un conocimiento general de todo, vieron ya en tercer año, segundo año, de todos los métodos por imágenes. Siempre es más o menos lo mismo. La terminología que usamos es siempre la misma, ya sea en el sistema nervioso central o en el resto del cuerpo. La indicación criteriosa de los mismos acorde a los diagnósticos presuntivos y condiciones clínicas del paciente. Esto va a variar mucho de acuerdo al lugar donde estemos y los métodos que tengamos disponibles. Podemos tener el mejor método y pedirlo y que nos sirva, o no podemos tener el método que necesitamos y empezar de lo más bajo y lo más disponible a lo más caro y, si es necesario, trasladar al paciente. Traslado y movilización adecuada del paciente. No, eso no está. Ser capaz de evaluar costo, riesgo, beneficio y optimizar recursos, por supuesto, como siempre. Por ejemplo, en pacientes embarazadas, que ustedes saben que no pueden someterse a radiación, ¿sí? Ustedes saben que la tomografía y los rayos X tienen radiación. Ahora bien, si viene una paciente que está embarazada y tiene un traumatismo de cráneo, con pérdida de conciencia y todo, tenemos que evaluar riesgo-beneficio y obviamente le vamos a pedir, con todas las precauciones del caso, el método correspondiente, ¿sí? Porque si no tenemos madre no vamos a tener bebé. Y bueno, jerarquizar el trabajo interdisciplinario. Vamos a empezar por tomografía. En términos generales, la radiología convencional en cráneo solamente vamos a ver algún caso que es por un traumatismo, pero en términos generales ya no se pide radiología convencional en un paciente que tiene un trauma de cráneo, ¿sí? Ahora bien, si estamos en un lugar que no tenemos otro método, lo pedimos. En una placa simple de radiología convencional, que el par radiológico es el cráneo, frente y perfil, ¿qué podemos ver en un trauma? Una fractura de cráneo. No vemos nada de lo que tenemos adentro, que es lo más importante, ¿sí? Entonces, en términos generales, el estudio del sistema nervioso va a empezar siempre con TAC o resonancia. La tomografía dijimos que es un método que utiliza radiación. Y vamos a hablar de la terminología de hipodensidad o hiperdensidad. La hipodensidad, ¿cómo se ve? Negro. Y la hiperdensidad se ve blanca. Ahora, con hipodensidad o negro o gris, vamos a ver la sustancia blanca, el líquido cefalorraquídeo, lo que es edema y patologías como pueden ser quistes, necrosis o infartos. Esto se da, la hipodensidad, cuando tenemos mayor concentración de agua y grasa. ¿Y qué vamos a ver blanco en una tomografía? Cuando tenemos mayor concentración celular, la sustancia gris, el calcio, lo vamos a ver blanco. La sangre extravasada se va a ver blanca, la sangre extravasada y aguda, y eso nos permite ver si hay un sangrado agudo. Por eso es importante. Y cuando tenemos tumores sólidos vascularizados cuando le inyectamos la sustancia de contraste. ¿Qué sustancia de contraste utilizamos en tomografía? Yodo. Entonces tenemos que tener el yodo, se va a ver blanco o hiperdenso.
Van a ver las estructuras vasculares cuando inyectan al paciente, blancas o hiperdensas, y si tenemos un tumor sólido vascularizado, lo vamos a ver hiperdenso. ¿Por qué? Por el iodo, no por el tumor en sí. ¿Sí? Bueno, y para hacer una tomografía tenemos que saber si la paciente está o no embarazada para tener precaución, y con respecto a si se necesita contraste o no, porque no todas las tomografías necesitan contraste, si el paciente es alérgico al iodo o alérgico a algún medicamento. En caso de ser alérgico al iodo, es una contraindicación absoluta la inyección de material de contraste. Ahora bien, si el paciente es alérgico a otras comidas, medicamentos o algo, se puede hacer una preparación antialérgica en el caso de ser necesario. Pero en general nadie sabe si es alérgico al iodo hasta que se inyecta la sustancia de contraste. Por eso siempre cuando se inyecta se tiene que hacer firmar un consentimiento informado al paciente. Bueno, y la tomografía, recuerden que es tomografía axial computada, la TAC. Son cortes axiales del cerebro. Y tenemos el hueso, que se ve blanco, ¿sí? Una forma grosera de separar y diferenciar lo que es la TAC de la resonancia. Cuando ven ustedes el hueso bien blanco, es una tomografía. Después tenemos las estructuras convencionales, que son los ventrículos con el líquido cefalorraquídeo, ¿cómo lo vemos? Negro o hipodenso. Las calcificaciones de los plexos, que son fisiológicas, ¿cómo los vemos? Hiperdensos, el calcio. ¿Sí? Después tenemos los surcos con líquido cefalorraquídeo negro, sustancia gris, sustancia blanca. Y hueso. Esta es una ventana para ver el encéfalo. Tomográficamente, en los mismos cortes, cambiando la ventana del tomógrafo, se puede ver con más claridad el hueso, que no es este caso, para ver si queremos ver una fractura. En este caso se ve muy blanco. Si hay una solución de continuidad no lo vemos, entonces tenemos que cambiar la ventana simplemente del equipo y pasarla del sistema nervioso central a óseo, y ahí en ese caso podemos descubrir si existe o no una fractura. ¿Está? ¿Qué diferencia ven entre esta y esta? Son dos cortes axiales de tomografía. ¿Qué diferencia ven entre esta y esta? ¿Qué tiene esta que no tiene esta? ¿Qué tiene? Contraste. El contraste endovenoso. Por eso se ven las estructuras vasculares hiperdensas. Esto es sin contraste y esto es con contraste. Otra forma de ver una hiperdensidad que decíamos al principio. Pasamos a otro método, que es mucho más específico para el sistema nervioso central y tiene sus indicaciones que, como es tejido blando adentro, nos va a dar un poquito más de información que la tomografía. Y ustedes saben que en resonancia tenemos dos secuencias primordiales, que es T1 y T2. ¿Cómo se diferencian el T1 del T2? ¿Lo saben? ¿Cómo se dan cuenta si hay una resonancia en el T1 y T2? Eso lo saben. Vamos a repasar. Por el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo negro se ve en T1. El líquido cefalorraquídeo blanco se ve en T2. Eso es una manera global de diferenciar un T1 y un T2. Después tenemos otras cosas. La sustancia, la grasa, que se ve hiperintensa. Y la sustancia blanca es mayor de intensidad que la sustancia gris. Pero una resonancia T1 en el cerebro o en cualquier lugar del organismo, el líquido cefalorraquídeo se ve negro y la grasa se ve blanca. Hipointensa o hiperintensa. Ahora, un T2, el líquido cefalorraquídeo, ¿cómo se ve? Blanco. Y la grasa se ve blanca, pero menos blanca que el T2. ¿Sí? Y la sustancia blanca la vemos de menor intensidad que la sustancia gris. La resonancia ustedes saben que es
se puede hacer en 3 planos. Se puede hacer reconstrucción axial, coronal y sagital. Por eso se llama que es multiplanar. Acá tenemos axial, axial, T1 y T2. ¿Por qué esto es T1? El líquido cefalorraquídeo se ve negro, T2, líquido cefalorraquídeo se ve blanco. Y ahora pasamos a las patologías, que están presentadas como casos clínicos. Tenemos un paciente de 30 años con un accidente de tránsito moto-auto. Traumatismo encefalocraneal. ¿Qué? La sigla. Luego de interrogatorio, si el paciente está en condiciones de preguntar, examen clínico exhaustivo, respuesta a la pregunta. Si estamos en un lugar que no tenemos tac, ¿qué hacemos? Claro. Que nosotros nos contradecimos permanentemente. Y no se pide, pero acá la pedimos. El tema del pedido, donde no tenemos tomografía, o sea, es así, cuando tenemos un traumatismo de cráneo, con pérdida de conocimiento ya legalmente se le tiene que pedir una tomografía. Si no tiene pérdida de conocimiento, no. Tampoco no a todo paciente que te venga con un traumatismo de cráneo le va a pedir una tomografía. Pero en lugares que no tenemos tomografía le pedimos esto que nos cubre legalmente una placa. Y tenemos que tener una fractura, así como vemos, como esta imagen lineal radiolúcida fractuosa, para que tengamos algo. Y muchas veces, ¿qué pasa? No tenemos fractura y tenemos lesión intracraneal. ¿Sí? Entonces largamos con el par radiológico frente y perfil y le vemos fractura. En este caso, sí o sí, no se puede salvar de qué? De la tomografía. ¿Cómo la van a pedir la tomografía? ¿Cómo más? ¿Sangre cráneo y más? ¿Cómo no sin contraste, trauma? Sin contraste. ¿Por qué? ¿Sabe? ¿Sabe? No, pero en un trauma le tenés que pedir, está bien lo que decís, siempre que pidamos una tomografía con contraste tenemos que saber la función renal del paciente, porque el yodo es nuestro tóxico. Pero nosotros dijimos que hay una ventaja, que se ve la sangre extravasada, aguda, blanca o hiperdensa en TAC. Entonces no necesitamos contraste. En un trauma tenemos que pedir una TAC sin contraste, porque ¿qué estamos buscando? O la fractura que no vimos en la placa, o sangre, ya sea en hematoma, cortical, no cortical, subdural, todo lo que vamos a ver ahora. Pero tenemos la ventaja que se ve blanca, no necesitamos inyectar contraste en un trauma. ¿Sí? Entonces pedimos TAC de cráneo sin contraste. Ahí buscamos fractura y sangre. Otra cosa sería un hallazgo. Bueno, pará. Y ahí le pedimos, con la fractura, no sé si es de este paciente, le pedimos la TAC sin contraste. Bueno, y ahora tenemos la TAC sin contraste. Y vamos a hacer un ejercicio, vamos a ver bien, y díganme si alguien ve algo. No necesariamente tienen que verlo, pero para hacer un ejercicio. Acá tenemos todo lo que es la cisterna con líquido cefalorraquídeo y egnés. Acá tenemos los senos frontales. Y siempre tenemos que tener simetría de un lado y del otro. ¿Qué pasa con esta cisterna? ¿Se ve? Bien. Negrita con líquido cefalorraquídeo. ¿Y qué pasa de este lado? Se ve blanco, sangre. Tengo una hemorragia subaracnoidea. ¿Está? Todo lo que sea blanco sin contraste, o puede ser calcio o puede ser sangre extravasada. Corte. ¿Qué corte es este? Coronal. Coronal. Reconstrucción que se hizo de una tomografía, corte sagital. Y donde vemos sangre y áreas de contusión hemorrágica, de ahí. Todo por el trauma. En términos generales, las contusiones y generalmente son contralaterales al golpe, en general, no sé.
Y acá tenemos una reconstrucción para ver el macizo facial del paciente, que como verán, es una reconstrucción 3D, tiene fracturas, solución de continuidad, aparte adentro del cráneo y de todo el macizo. Anecdótico. Concepto general, traumatismo, TAC sin contraste. Porque ¿qué buscamos? Sangre. La sangre extravasada, aguda, se ve blanca o hiper. Sangre aguda. El tipo tuvo un trauma hace un mes atrás, no lo vamos a ver. Accidente cerebrovascular isquémico. Caso número 2. Mujer de 43 años. Hemiparesia izquierda. De instalación gradual de 5 horas de evolución aproximadamente. Los ACV pueden ser isquémicos o hemorrágicos. Hemorrágico sangró, isquémico se tapó algo y no. De primera, en un paciente con una hemiparesia que ustedes sospechan un ACV, ¿qué método pedimos? Un ataque. Sin contraste. Sin contraste. ¿Por qué sin contraste? Para hacer... Ahí diferenciamos. Si va a ser un ACV hemorrágico, vamos a ver sangre. Y ahora vamos a ver qué pasa si es un ACV isquémico. Bueno, están lo que vamos a ver antes de lo que lo veamos. Fíjense, esta es una tomografía sin contraste. En las primeras 24 horas de un ACV, puede que la tomografía de cráneo sea normal. Entonces, tiene un paciente con una hemiparesia, le hacen un ataque y dicen, ¿no es normal? No. Ustedes descartaron que no es un ACV hemorrágico, porque no ven sangre. Pero eso no descarta un ACV isquémico. Pero hay signos que pueden ayudarnos a pensar que ese paciente está haciendo un infarto. Y eso es una imagen de hiperdensidad dentro de una arteria, el signo de la cuerda que se llama, porque es un trombo agudo, o la disminución de los surcos de un lado en relación al contralateral. Son signos mínimos, pero que si el paciente tiene instalada un ACV isquémico, son signos que ustedes tienen que tener en cuenta, que nos pueden ayudar. Signo de la cuerda, porque se ve la arteria hiperdensa por un coágulo, o desaparición de los surcos en el área que está haciendo el isquémico. Y esto es importante porque estamos de este lado, fíjense que no tenemos surcos, y de este lado están los surquitos normales. Son cosas mínimas, pero que nos pueden ayudar. Y acá que se ve más marcado, fíjense. Pero esto va a ir variando de acuerdo al tiempo que tenga el ACV. Después de las 24 horas, fíjense, esto que había sido algo que parece incipiente, ya estaba trombosada y ya hizo el ACV isquémico. O sea que el ACV isquémico está instalado, se ve hipodenso. Obviamente que ustedes van a tener la clínica de hemiparesia contralateral. Y esto se va a poner cada vez más negrito, o más hipodenso, con el tiempo. Ya a partir de la tercera semana de instalado un ACV isquémico, ya se puede ver esto no tan más hipodenso y más similar al líquido cefalorraquídeo. Se va poniendo cada vez más negro. Y este es un ACV crónico, fíjense que es más negro que lo que veíamos antes, pero tiene áreas de hemorragia. Estas áreas de hemorragia que se ven hiperdensas pueden ser muchas veces por por el tratamiento anticoagulante que tiene el paciente, donde sangra después de haber hecho el isquémico. Bueno, esto es la irrigación
para que ustedes sepan cuáles son las arterias que están comprometidas. Cerebral media, anterior, posterior. De acuerdo al área, territorio basilar posterior, territorio anterior, media anterior. De acuerdo. Opa. Ah, no. Sí, se apague todo. ¿Qué? Eso son todos. Bueno. Ah, mira, porque era todo artístico. Tomografía, resonancia, área hipodensa en territorio de la cerebral anterior. ¿Está? De acuerdo a la zona que tendremos la hiperdensidad de la hemorragia o la hipodensidad de la isquemia, va a ser la arteria comprometida. Un ACV carotídeo, ¿qué quiere decir? Medio cerebro fuera de circuito. Provoca, por supuesto, efecto de masa sobre el sistema ventricular. Esto generalmente ya no se ve tanto, porque generalmente con los protocolos de stroke que existen actualmente, el paciente consulta tempranamente y llega a tener algo de revascularización. Pero muchas veces esta gente que vos ves así, clínicamente no está tan mal como ven ustedes. ACV hemorrágico. ¿Qué vamos a ver? Tomografía axial, ventrículos y núcleo de la base, una lesión hiperdensa. Característico de ACV hemorrágico. Otro paciente, ACV de núcleo de la base, pero que tiene ventriculizó, entonces tenemos sangre, aparte del sistema parenquimatoso del cerebro, en los ventrículos. Y esto provoca un gran efecto de masa con desplazamiento de la linealidad. Bueno, pasamos, entonces vimos el ACV. ¿Sí? En términos generales, se hace siempre tomografía. Ahora bien, no está acá, pero actualmente si no se ve nada en los estudios, se puede hacer una resonancia y te va a dar el área de difusión, un área de isquemia. Otro caso, una mujer de 36 años con cefalea intensa, distalación brusca, alteración del sensorio, cursa 38 semanas de embarazo sin antecedentes de jerarquía. ¿Qué hacen? Les llega a ustedes. ¿Llaman a alguien? ¿Llaman a alguien? No, cefalea intensa, instalación brusca, siempre con alteración del sensorio. Ustedes tienen que pensar, algo sangró, una paciente joven, o es un aneurisma o es una mama, por más que no tenga antecedentes de jerarquía. Le hacen la tomografía. En este caso la paciente tiene alteración del sensorio, por más que esté en la 38 semanas de embarazo, se le hace la tomografía igual. Y vemos, ¿qué vemos? Acá un ventrículo normal y después sangre en cuarto y hemorragia subaracnoidea. Ventriculizada. Ventrículos laterales y cuarto. Le hacemos contraste y ¿qué vemos? Un ovillo.
Siempre que vean estos ovillos de vasos entrelazados, esto es una malformación arteriovenosa. Con reconstrucción, causa de sangrado. Otra causa de sangrado, ¿qué es? Un ataque con contraste. ¿Qué es esto? Un aneurisma. Con contraste, un aneurisma en la célula anterior. Siempre que quieran ver el aneurisma, le vamos a aborallar, podemos ver. Si el paciente tiene cefalea y sangró y va a tener la hemorragia, lo vamos a ver sin contraste. Ahora, para ver la MAP o el aneurisma, le tenemos que inyectar contraste. No lo aclaré, pero está. Si no, no lo vamos a ver. Vamos a ver que algo sangró, pero no vamos a saber qué es. Una reconstrucción, pero la... ¿Qué hago? Puede sacar el pen si quiere. No, pero sí con esto. Para que no le vuelva a sacar eso. Bueno, acá tenemos una reconstrucción en tomografía de lo que es polígono de Wille, con la presencia de un aneurisma de la célula. Estas reconstrucciones que se pueden hacer en color son con los equipos multislide actuales. Antes esto no lo podíamos hacer. Y esto nos permite que la tomografía no sea solamente axial computada para ver los cortes axiales, sino que por eso se llama tomografía multicorte o multislide, que permite hacer reconstrucciones coronales, sagitales y estas a color para ver mejor las lesiones. Volvemos a trauma. Varón de 25 años, accidente de tránsito, atropellado por un auto. TEC con pérdida de conocimiento con alteración del sensorio. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Muy bien. Le hago la TAC y ¿qué veo? Que no es normal. Que hay sangre, una lesión hiperdensa dentro del cerebro. Esto es un hematoma extradural. Generalmente está asociado a fractura, tiene forma de lente biconvexa, el sangrado generalmente asociado a una fractura. Y ahí la tenemos. ¿Sí? Esto es una urgencia, esto tiene que ir a cirugía, los hematomas extradurales. Acá ven que no vemos bien el cerebro porque cambiamos la ventana, en lo que les decía al principio. Esta es una ventana para ver bien parénquima del sistema nervioso y esta es una ventana para ver esto que acá, fíjense, que podemos ver que tiene un cefalohematoma. El cefalohematoma es chichón, pero no vemos la fractura. Y otra forma de lesión que puede ser el hematoma subdural, que se ve también, no sé si hay fotos o no, acá tenemos, perdón, volvemos a este primero. El hematoma subdural se va a ver agudo, bien blanco o hiperdenso, en forma cóncava, que puede o no causar efecto de masa sobre el sistema ventricular. Y ahora tenemos un ataque y una resonancia. Acá ven un nivel líquido-líquido, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que el paciente, la sangre, con el tiempo, dijimos que va cambiando, la sangre se ve blanca en agudo y se va poniendo hipodensa con el tiempo. Entonces, si vemos un nivel líquido-líquido, a nivel subdural, ¿qué quiere decir? Que el paciente hizo un hematoma subdural, pero volvió a resangrar. O sea, esto es crónico y esto es agudo. ¿Está? Y la resonancia que muestra lo mismo, con el efecto de masa. Después tenemos una mujer de 50 años con cefalea, depresión del sensorio y sin antecedentes conocidos. Tomografía sin y con contraste. ¿Qué vemos acá? Estos son los senos paranasales
ocupado el seno paranasal derecho, que eso es una sinusitis, ¿sí? Las mastoides que están limpias, los conductos auditivos, y en el sistema, en el cerebelo, ¿qué vemos? Con contraste, algo que realza, que no vemos sin contraste. Hacemos reconstrucción y podemos tener un tumor. Otro tumor que ocupa los diagnósticos diferenciales de esto pueden ser meningioma, metástasis vasculares, melanoma, riñón, coriocarcinoma, y siempre que refuerce algo tenemos que tener la etiología vascular como diagnóstico diferencial. Las metástasis a nivel del sistema nervioso central son comunes, son tumores comunes, son más comunes que los tumores primarios. Pueden verse de distintas, sin contraste pueden verse generalmente hipodensos, y con contraste y sin contraste cuando son hiperdensos generalmente son tumores de origen hipervascular, como son el melanoma o el riñón. Y las metástasis más comunes a nivel del sistema nervioso central son los tumores primarios más comunes, mama o pulmón. Mama en el hombre y pulmón en la mujer. Los tumores se pueden presentar de diferentes formas, ya sea los astrocitomas, glioblastomas, no tienen patrones específicos. Generalmente se ven siempre hipointensos en T1, hiperintensos en T2, con refuerzo de distinto grado. Por eso es importante la clínica del paciente. ¿Por qué? Yo en este caso tengo una mujer con HIV, fiebre, cefalea y desorientación. Le hago una resonancia y veo una masa ocupante de espacio que tiene refuerzo. La paciente tiene HIV, tiene fiebre. Si yo veo esto en un paciente que no tiene esa clínica, puedo sospechar un poco. Si lo veo en un paciente que tiene fiebre, sospecho que una infección, un absceso. Porque en general las lesiones son hipointensas en T1, hiperintensas en T2 y tienen el refuerzo periférico. Lo mismo. La clínica del paciente. Es un absceso grande y estos son lesiones hipodensas, hipointensas, chiquititas con refuerzo en anillo. Meningitis es la infección más frecuente a nivel del sistema nervioso central. Si le hacemos una resonancia sin contraste no vamos a ver nada, pero si le ponemos contraste vamos a ver refuerzo de las meninges. Esto es con contraste y esto es con contraste pero posterior al tratamiento. No se ve el refuerzo. En general yo les podría decir que esto es sin contraste y esto es con contraste. En este caso sucede, esto es con contraste previo y esto es con contraste posterior al tratamiento. El refuerzo, la infección refuerza. Si es un absceso, va a reforzar el absceso en la periferia, nunca en el centro, porque generalmente hay detritus y necrosis. Y la meninge van a reforzar cuando tenemos una meningitis. El médico de APS debe conocer las metodologías diagnósticas, sus indicaciones precisas, valorar la toma de decisiones de forma conjunta con el equipo interdisciplinario para reconocer aquellas situaciones médicas que pueda asumir, aquellas que debe derivar y las que obligatoriamente debe resolver. En conclusión, en TEC podemos hacer RX más TAC o TAC directamente en infecciones, tumores, ACV, en cosas más complejas, obviamente, dentro del sistema nervioso, TAC más reso más no. Y acá es donde van a estudiar. Y nada más. ¿Alguna pregunta? Sí. Perdón, yo sé.
llevan un tumor o un ACV, el paciente siempre tiene deterioro de la conciencia y siempre van a empezar por un TAC primero y después una resonancia. El tema es que ustedes tienen que saber que no se pueden quedar con un TAC solamente si encuentran una lesión que refuerza, por ejemplo, tienen que irse a una resonancia. Porque en ese caso, si la tienen, si no van a saber derivar al paciente. Eso de acuerdo a la disponibilidad, pero en este momento ningún paciente con un absceso, con un tumor, un ACV, se puede quedar sin, por ejemplo, una resonancia, un angio que puede demostrar alguna otra cosa más. Esto es algo global.